Buongiorno amici! Come potete vedere io e Piki ci troviamo sulla fantastica isola di Fuerteventura e oggi voglio presentarvi una persona un po' particolare che qui alle Canarie, ma soprattutto qui a Corralejo, a Fuerteventura al nord, è conosciuto come Capitan Canaria. Raga, una persona di tutto rispetto. Y aquí lo tenemos. Está aquí conmigo en el canal de Picat World. Por fin, a mí me gustaría que todo el mundo conoce lo que haces tú. Muy bien. ¿Quién eres tú? Yo soy el Capitán Canarias. Resido en una isla maravillosa llamada Fuerteventura. Esto es un paraíso, pero aquí la gente no respeta el precioso paisaje que tenemos. Es lo que hago cuando voy de camino a la playa. Voy recogiendo lo que me encuentro por la calle, lo que puede volar, y además les digo a los turistas: Good morning! Welcome to Fuerteventura! Enjoy this beautiful island! Have a nice day! Ellas sonríen. Thank you very much for your smiling. Y cada semana viene gente nueva, pues cada uno con una educación diferente, de diferentes países, y al final pues tenemos una playa, aquí un trocito de costa aquí mismo, que está todos los días se llena de colillas. Mi obra de arte, del suelo natural de Fuerteventura. Quizás hay algo también de la ciudad, pero de la ciudad lo que recojo es los plásticos que vuelan, porque las colillas por suerte se quedan ahí. Aquí como no llueve, pues no se las lleva. Las colillas que más recojo son esas, las que están alrededor de la alcantarilla, porque la gente la tira en la alcantarilla, ¿eh? No te creas tú que en la playa ya recojo lo que haya, o sea, lo que haya y sobre todo lo que esté a la orilla. Sube la marea, se traga las colillas y luego las colillas salen por otro lado, salen por la playa. Y es como estropear un sitio para terminar arruinando otro que a lo mejor esa persona disfruta. Me encantaría reciclar esto, tirarlo al contenedor verde, que es donde le corresponde. Pero si lo quiero tirar, tengo que ir a la playa, que está para allá, para el carajo, o por ahí por el parque, por el centro. Porque aquí en Corralejo lo que tenemos es una deficiencia de contenedores de reciclaje, les informo. È un pazzo, non si ferma un attimo. Adesso ha visto delle mascherine là in acqua e le sta andando a prendere e entrerà nell'acqua. Un grande. Yo me pregunto, ¿por qué tú haces esto? ¿Hay alguien que te paga o que te da algo? ¿Cómo tú puedes sobrevivir? Yo empecé en Puerto del Rosario, allí vi el problema. Yo hacía espectáculos para niños. ¿Qué pasó? Que a la gente le empezó a gustar más lo de barrer colillas que lo de la fiesta de cumpleaños. Digo, bueno, voy a recoger lo que yo encuentre por ahí y voy a empezar a subirlo a internet. Pero las colillas seguían ahí. Y entonces, ¿quién lo soluciona? Y en febrero de 2021 me he tenido que venir aquí a vivir. ¿Cómo me sustento? Ahora mismo, quienes sustentan mi actividad son los turistas. ¿Solamente los turistas? No, también los residentes, pero a los residentes yo no les pido nada, porque el residente ya paga impuestos aquí para que esto esté limpio. Es que de eso hay trabajo, pero para toda la vida. Y en el escudo me he puesto, se sustenta de propinas y ama al planeta como te amas a ti mismo. Y este es mi escudo. Quien quiera hacer esto, que lo haga por esto. Por sí mismo, por el corazón, por las consecuencias que tiene recoger porquería de la playa. Esto, lo que viene siendo las propinas, un día se hace 10, un día se hace 4, un día se hace 2, un día se hace 1 y un día no se hace nada. Si lo hacen por dinero, olvídense, porque al día siguiente lo van a dejar. Háganlo por las consecuencias que tiene hacerlo, punto y final, y sin esperar nada. También te digo, que yo voy con esto, pero no voy detrás de la gente, oye, dame. No, yo voy con la acción por delante. Y las personas que consideran que me merezco una recompensa por hacer lo que hago, pero vienen detrás mío. De verdad, háganlo si quieren, porque hace falta. Pero si viven en una zona turística, yo les digo que los turistas valoran mucho ese trabajo. Y ahora te digo una cosa también, yo no quiero trabajar 8 horas metido a lo mejor en una oficina.
esto es más urgente, quiero seguir haciéndolo, porque además la gente lo demanda. No lo quiero hacer en mis ratos libres, ahora lo hago a tiempo completo, lo hago las horas que yo quiera, lo hago donde yo quiera, lo hago cuando yo quiera. Ya está, tengo total libertad, pero no lo hago para yo. Oh, mira lo que he hecho, oh, soy un superhéroe de Fuerteventura, mira. No. Yo muestro el problema para que la gente lo vea y para que la gente deje de cometer el mismo error una y otra vez. Punto y final. Y si lo hacen para redes sociales, que sea constante, para que la gente vea el problema y que la gente deje de cometer el mismo error. Fa spavento quanto sporco c'è anche in una normale spiaggia che sembra apparentemente pulita, incredibile. ¿Cuál es la cosa que te mantiene, que mantiene la tu actitud así? Porque tú tienes una actitud. Yo con lo que estoy haciendo ya me siento realizado como ser humano. Es decir, yo me puedo morir mañana, que yo ya mi sueño ya lo tengo cumplido. Ya con solamente hacer algo por el mundo, por la sociedad, por la humanidad, eso ya es lo que más feliz me hace. Y ya está. Y encima es que la gente me apoya, la gente me adora, la gente me quiere, no puedo pedir más. ¿Todo el mundo te da felicitaciones o hay alguien que va contra de ti? En la vida tiene que haber bueno y malo, ¿no? Blanco Claro. y negro, sombra y luz. Siempre tiene que haber una dualidad, pues por supuesto. Aquí me encuentro con grupos de jóvenes que me dicen de todo menos gracias. ¿Sabes? Yo sé que tengo muchísimos más admiradores que haters, pero es que cada hater, cada vez que me encuentro con uno de estos comentarios es como una piedra en el camino. Y mi única forma de defensa es divulgar, pedir ayuda y que la gente reaccione, que se haga justicia social. Un capitán cada país. Exactamente, ¿no? ¡Vámonos, vámonos! Tú tienes también una vida como la tiene todo el mundo. Como una ser vida- humano, vestido normal, porque a veces, ¿me entiendes? Yo también me gusta tener un día libre o tener un tiempo libre, ¿no? Yo me pongo mascarilla, gafas de sol, gorra, no quiero que me reconozcan. Yo soy, ahí no soy, no, que me dejen tranquilo. Cuando voy vestido así y estoy haciendo el bien, que me digan lo que quieran, que sean cosas buenas, claro. Pero cuando voy vestido normal a la calle, que si tengo que hacer algún papeleo, que si tengo que ir a comprar, que si tengo que... No quiero que me reconozcan por la calle, muchachos. También te digo que es por eso, porque no voy ostentando, mira quién soy yo, el Capitán Canarias. No, yo mira, no digo nada. A veces se me escapa porque si la persona es muy cercana a mí, pues, tal, o le hago así, le hago un pequeño guiño. Pero intento que no, hasta le hago así, pero si no digas nada, no digas nada. Eccoci signori, e per trovare la foto che più rappresenta il nostro grande amico Capitan Canaria mi sono focalizzato principalmente su due aspetti. Il primo è la personalità super dinamica, solare e super positiva. Il secondo invece è il gesto di raccogliere lo sporco. Ho giocato con la prospettiva, la luce e i colori che indossa, che sono poi quelli della bandiera delle Isole Canarie, blu, giallo e bianco. El dinero mueve al mundo, pero la gratitud mueve al universo entero. Capitán Canarias. Esta zona donde estoy yo ahora, miren qué bonito que es. Mira esta colilla, qué cerca del mar está. Vamos a esperar a que los pescadores tiren la red y que en lugar de peces saquen colillas, lata, tetrabricks. Algún día, como sigamos así, nos vamos a quedar sin peces. Y cuando eso suceda, estaremos rompiendo el equilibrio natural de las cosas. Y si ellos se mueren, nosotros vamos detrás. Por favor, un poquito de respeto a eso que está ahí, porque afecta tanto a la vida marina como a la vida humana.